estoy presentándome, reportándome de cómo he estado en este tiempo. No sé cuánto tiempo pasó entre mi último video y este, quizás 2 años. Bueno, el último no cuenta, porque fue un video cortito. Entonces, pero el anterior a ese sí ya tiene rato, ¿no? Creo que sí. ¿Por qué tardé tanto tiempo en grabar otra vez? Porque estuve en crisis. Estuve en crisis, muchas crisis. Y a mí no me gusta andar subiendo videos de yo en crisis. O sea, cuando ya subo un video es porque algo ya lo resolví y ya tengo la capacidad de compartirles mi aprendizaje. Y hay tantas cosas que les quiero contar sobre mi salud mental. Tantas cosas. Es muy complicado contarles todo y cómo mi salud mental me ha afectado sobre todo en mi relación con los médicos, que van junto con pegados, ¿no? No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. Sí, contando cómo yo he estado y no sin tratar de excusarme y de decir que no tengo responsabilidad de lo que les voy a contar después. Pero sí va como por ahí. Ay, mi pelo. Disculpen mi pelo. Si está así como que muy alborotado y muy crespo, es que me bañé y no me lo quise arreglar. Bueno, empecemos. Después de la cirugía, ¿recuerdan que les comenté que tenía epilepsia? Pues aún no sé si tengo epilepsia o no como tal, porque un neurólogo me dice que sí y otro neurólogo me dice que no. Y la verdad, ya me da flojera ir con un tercero. Así que pues X. El punto es que yo les tengo que decir una línea del tiempo de cómo fue mi evolución. Miren, inmediatamente después de la cirugía, yo tuve un momento como de mucho descontrol. Me acuerdo que me operaron en noviembre y yo en enero, casi febrero, estaba regresando a la universidad. Y me acuerdo que me dolía mucho la cabeza y que no me podía concentrar y que me dolía todo el cuerpo. O sea, que me sentía muy mal, pero que yo también anímicamente no estaba bien. Entonces regreso a mi casa y lo único que me acuerdo es que yo estaba muy enojada, pero yo pensé que estaba enojada porque me dolía la cabeza. Entonces estaba muy enojada, muy agitada. Y aquí también les tengo que revelar ciertas cosas como para que entiendan el contexto. Me acuerdo que estaba como que muy alterable. Se acabó, llego con la neuróloga. En general, en los 3 años que estuve yendo con la neuróloga, tomé anticonvulsivos y estuve relativamente bien. Pero el último año, todo 2021, o sea, fue todo 2019, 2020, creo que parte del 2018, miren, 2018, 19, 20, 21 con la doctora. Pero fue todo 2021 que para mí fue muy complicado, porque yo para este momento aún me seguía doliendo la cabeza. Así que como me seguía doliendo la cabeza, fui con otro neurólogo. Y aquí va como que la primera chocoaventura con un médico. Y la verdad no sé cómo titular este video, si chocoaventuras con médicos, mi salud mental, no sé cómo. En fin, pero para esto yo llego con este médico muy deprimida. Llego muy deprimida porque mi vida no ha sido como yo hubiera querido. O sea, después de la cirugía, académicamente no pude cumplir mis expectativas y laboralmente tampoco. Porque empecé a trabajar en un lugar donde no me gustaba, ni siquiera era mi vocación, mi educación, mi preparación escolar. No iban ni al caso con lo que yo estaba haciendo en esa empresa. Entonces yo estaba trabajando donde no me gustaba y yo atribuía 100% mi depresión a eso. La verdad, cuando yo les digo que estaba deprimida, es porque estaba deprimida. O sea, yo ya estaba pensando en que mi vida no tenía sentido, en el que no podía ser que no pudiera cumplir mis sueños. Entonces, bueno, total, llego deprimida con este doctor, con dolor de cabeza desde hace 3 años. Entonces le empiezo a decir, esta es la primera chocoaventura. Doctor, es un neurólogo, donde que supuestamente es buenísimo, buenísimo aquí en mi ciudad. No dudo que no lo sea, pero pues les digo así porque esa es como que la referencia número uno. Buenísimo. Entonces yo
Voy y le empiezo a contar mis síntomas, le empiezo a decir todo lo que me pasa y me dice, tú no tienes epilepsia. La doctora con la que vas y todo su equipo sobrediagnostican a las personas. Hacen mal los electros y no hacen bien su trabajo. Algo así me dijo. Lo que no sabía el doctor es que esa doctora yo la tengo venerada, o sea, la amo, la admiro, la veo hasta como una amiga. Si yo sé que si tengo un problema y quisiera un consejo, yo iría con esa doctora. Entonces para mí insultó a una amiga cercana. Entonces yo me enojé con el doctor. Así, me enojé, ¿no? Me enojé, la verdad. Eso estuvo mal. Entonces me discutí con el doctor. Sí, discutí con el doctor. Y porque además me dijo que yo nunca había tenido epilepsia. Entonces imagínense estar 3 años con un tratamiento para epilepsia y que te diga un doctor que ni siquiera me hizo la historia clínica, ni siquiera la hizo. O sea, lo que sí hizo fue investigar sobre mi dolor de cabeza. Pero en fin, no me hizo una historia clínica. Y cuando me dijo eso, para mí fue muy sorprendente porque ¿qué chingados he estado haciendo yo con mi vida y con mi dinero en estos 3 años? O sea, él sin ningún estudio en mano se atrevió a decirlo así. Y es que probablemente lo que este doctor no entiende es que no puede decir las cosas así. Luego ya me dio la tarea de como que, no la tarea, pero que fui descubriendo a raíz de que más gente iba con ese neurólogo. Que como que sí, él tiene, es especial, no sé si tiene algún cierto grado de autismo o qué rollo, o si es demasiado inteligente y le faltan habilidades sociales. El punto que, el punto es que él es así, no tiene pelos en la boca, es imprudente, es insensible, es frío. Entonces, yo no soy una persona que tolere ese tipo de actitudes. O sea, a mí me tienen que hablar bonito. Y no porque tengan que hacerlo, sino que como cualquier conversación normal entre dos personas normales, neutrales, o sea, lo ideal sería tener una conversación amena. Digo, yo pienso así. Entonces me enojé con él. Me acuerdo que salí llorando porque para mí esa fue como una cita, una cita médica traumática, porque el doctor, yo le decía, doctor, pero déjeme hablar, y él me interrumpía. Es que tú no tienes nada, tu dolor de cabeza es tensional. Y yo así como, doctor, créame que si yo estuviera estresada lo notaría. El punto es que desestimó mi dolor de cabeza, habló mal de mi doctora. Ah, y para acabarla así de, perdón la palabra, de fregar, me dice, tú tienes trastorno de personalidad límite. Así, así. Y es que lo entiendo, ahora lo entiendo. Lo que pasa es que yo estaba mal cuando fui a la consulta, pero yo no lo sabía. Yo en ese momento yo no sabía que estaba mal. O sea, mi salud mental ya estaba muy alterada, no tan alterada, pero sí alterada. Y obviamente el doctor lo vio. Y como él no tiene habilidades sociales, no tiene tacto, no tiene trato con las personas, me lo soltó así y yo me enojé. Total que el doctor me mandó con un psiquiatra. Sí, fue ahí. Creo que sí fue al psiquiatra. No me acuerdo qué fue. Es que 2021 en general fue un año de búsqueda de otras opiniones, porque yo me sentía muy cansada, me sentía con dolor de cabeza y esos eran mis principales síntomas que me impedían llevar mi vida como era. Entonces fui con este psiquiatra y le dije, doctor, fíjese que vengo de tal doctor, me dice que tengo trastorno de personal límite, pero a mí me gustaría que lo pusiera por escrito para dárselo y que pues me atienda, algo así. Y él me dijo, no, tú no tienes eso, tú estás deprimida. Y yo, entonces yo ahí fui necia, necia, ¿saben lo que es ser necia? Yo, pero trataré de no juzgarme tanto a mí misma porque es como no estaba bien de la cabeza. Y a ver si se está grabando. Sí, sí, sí. Ay, Dios mío, ya llevo 9 minutos. Dios mío. Bueno, voy con este psiquiatra y me dice que estoy deprimida, lo mando por un tubo y me voy, ¿no?
sí yo me acuerdo que también le discutí, le dije, doctor, es que yo sé que no estoy deprimida porque tengo esperanza, sé que puedo lograr las cosas, pero la verdad es que sí estaba deprimida, solo que aún no llegaba al punto de la desesperanza. O sea, sí estaba deprimida. El caso es que no me traté para la depresión. Y luego en todo el 2021 como que mi familia me decía, Carla, tomas muchos medicamentos, es que Carla deberías de dejar las cosas. Y como que era mucho bombardeo de que era mucho, pues. Y yo estaba deprimida. Yo estaba deprimida, entonces te desanimas. Eso es algo más que les tengo que decir. Es bien difícil tomar medicamentos de por vida porque mi epilepsia o sea, ya era como de que 99% seguro de que iba a ser de por vida. Entonces, a veces cuando eres joven como yo, como que es difícil imaginarte enfermo y que siempre vas a necesitar de pastillas. O sea, la verdad es que nunca había llorado de esto, ¿saben? Nunca me había sentido mal por decir que voy a tomar medicamento de por vida. Pero creo que aquí abriéndome se exponen las emociones. Bueno, el punto es que llega un punto en el que dices, bueno, a lo mejor no las necesito. Ah, pero antes de llegar a este punto tengo que contarles mi otra experiencia con otro doctor. Como les decía, yo tenía muchos problemas de cansancio, muchos problemas y siempre tenía sueño, los cuales también son síntomas de depresión. Pero aquí, moi, no quería aceptar que tenía depresión. O sea, no es que no quería aceptar, sino que no lograba yo ver todos los indicadores, como que los miraba muy dispersos aquí y por allá. Pero en realidad cuando alguien los ve de fuera, si alguien los ve desde aquí arriba, es como, hija, tienes depresión, o sea, a todas luces. Pero cuando tú estás inmerso en el problema, no puedes darte cuenta con facilidad de lo que está pasando. Entonces, fui con otro neurólogo que es especialista en sueño. Y ahí yo creo que me pasó la chocoventura más fuerte de todas. Porque este médico desde la primera consulta me dijo que tenía que hacerme un estudio de sueño que costaba 9,000 pesos. Pero haz de cuenta que me lo dijo y yo en ese momento tenía 6,000 pesos en mis bolsillos, porque era todo lo que tenía. Y dije yo, pues seguramente los estudios del sueño, porque yo, de hecho, o sea, yo pregunté, dije, la verdad no sé cómo llegué a la conclusión de que iba a ser caro, o sea, estar ahí, y yo tenía 6,000 pesos por si algo. Y ya el doctor, desde el día uno, no, pues vamos a requerirte hacer un estudio del sueño. Y yo, está muy bien, doctor. Pues vamos a sacarte cita. Pues, ¿qué creen? Que nunca me dijo el costo. Hasta que ya me fui al mostrador a sacar cita para el estudio. Y, y me dicen, van a ser 9,000 pesos. Y yo. O sea, para mí fue muy impactante. Porque normalmente uno pensaría que el doctor te va a decir, oye, fíjate que cuesta 9,000 pesos, pero si se te hace muy caro, podemos viendo otras alternativas. O sea, a mí nunca me dijo que había otra alternativa, entonces me acuerdo que fue una siguiente cita, saqué una cita para hablar con el doctor y decir, oiga doctor, la verdad es que no tengo dinero, no cree que pudiéramos ir iniciando el tratamiento o darme medicamento en lo que pues consigo dinero. No, pues que Simón. Y me dio cierto medicamento, me dio modafinilo, entonces ahí sentí un super wow. De hecho, gracias a ese medicamento me di cuenta que estaban como que muchos aspectos de mi vida como que me dio, que había que trabajar. Bueno, el punto es que me van a hacer el estudio, ¿no? Voy y me lo hacen. ¿Y qué creen que pasa? ¿Y qué creen que pasó? Sucedió que cuando me iban a entregar los resultados, me dice el doctor, no, pues que salió normal y esto, y como aún ni siquiera me sacaba en sí el estudio como tal, ni siquiera estaba impreso, estaba en su computadora. Y le digo, doctor, pero es que usted no entiende, para mí hubo un antes y un después, yo me he sentido mal. Y me dijo, ¿un antes y un después de qué? Y yo,
Doctor, ¿cómo que de qué? Pues de la cirugía, o sea, yo no duermo bien desde que salí de la cirugía, no he conocido el sueño. ¿Qué cirugía? No sé ustedes, pero ¿qué pensarían, qué sentirían si después de 3 meses yendo con un doctor a tratar tu problema de cansancio, el día en que te hace el estudio, carísimo, ni siquiera se acuerde de tus antecedentes? Así. Entonces, yo salí de nuevo llorando. Porque para mí, mi mamá me estaba acompañando, ¿eh? A esta vez fui con mi mamá, porque para mí era muy importante que mi mamá conociera qué me estaba pasando. Y mi mamá también se salió y quedó impactada. Mi mamá no lloró, pero si hubiera sido yo, hubiera llorado también. Estaba muy enojada. Entonces, yo salí enojadísima. O sea, después de ese momento salí muy enojada. Y me molesté mucho, porque me puse a investigar. ¿Quién cree? Como siempre aquí su, no sé cómo autodenominarme ante ustedes. Bueno, su yo. Este, empezó a investigar en internet y se comunicó con su neurocirujano para plantearle la situación. ¿Y qué creen? Ese es este neurocirujano que les he recomendado mucho, el doctor Arbizu, que está en Ciudad Obregón. Él se está actualizando constantemente diferentes enfermedades, incluida la malformación de Chiari. Entonces él estaba estaba en un curso donde dijeron, perdón, que para malformación de Chiari posoperatorio hacer un estudio del sueño era innecesario, pues porque los que tienen Chiari tienen problemas del sueño, o sea, ya están justificados, o sea, no hay nada que buscarle, a menos de que hubiera otra cosa, pero si no hay nada más que Chiari, o sea, el problema del sueño lo explica el Chiari. Y el caso es que yo me terminé de enojar más, pues, porque aquí es donde yo digo, ¿cómo es posible que siendo neurólogos y sabiendo que la medicina avanza, sabiendo que cada día descubren enfermedades nuevas, o más bien les ponen nombre, sabiendo que muchas de esas enfermedades no las vas a conocer, ¿cómo es que no investigan? ¿Cómo es que no se actualizan? Porque si este neurólogo hubiera escuchado, porque creo que sí sabía que era la malformación de Chiari, pero creo que nunca le indagó más. O sea, si él se hubiera puesto a sacar sus apuntes o a investigar más en plataformas de medicina, o sea, como, pues sí, ¿no? De investigación de medicina, él hubiera llegado a esa misma conclusión y nunca me lo hubiera ofrecido. O después, no es como que, ¿sabes qué, Carla? Ya investigué, no vamos a hacértelo porque es innecesario. El punto es que me enojé y me tomé un mes de mi vida para mentalizarme y decir qué voy a hacer. Un mes de mi vida me tomó para calmarme, porque había dado 9,000 pesos, dinero que no tenía, porque quiero que sepan que estoy en una situación económica bien complicada. Bien complicada, entonces para mí cada peso que doy es como así, contado, así como... Es como que, ay, que sea, ay, Dios bendíceme, que todo esté bien. Bueno, el punto es que eran 9,000 pesos, 9,000 pesos que no tenía y que sin embargo di. Entonces me fui a investigar rápidamente y encontré en internet algo que se llama CONAMED, que es... ¿CONAMED? ¿Qué significan las siglas? Es como... El punto es que es de quejas médicas, ¿no? Si tú tienes una queja médica, obviamente con un médico, contra un médico, esta instancia es moderadora. Entonces, si hablas con el médico y no llega a un acuerdo, te vas con la CONAMED y ellos tratan de intervenir y que ustedes lleguen a un acuerdo. Y si no llegan a ningún acuerdo, ahí ya pasas a los aspectos legales. Ah, pues yo me fui directo con la CONAMED. ¿Y qué creen? Es una basura. Por lo menos aquí en mi rancho, en mi pueblito. Ni siquiera tienen unas oficinas específicas, ¿no? Es como... Ah, sí, un letrerito así CONAMED. O sea, acá otro letrero de otra cosa que ni al caso. Y aquí el letrerito. Pues voy, me quejo y me dicen, no, pues primero tienes que ir a ver al doctor porque primero tiene que haber una negativa y después venir para acá. Y yo, ah, ok. Entonces me dio mucha ansiedad porque tenía que ir con el doctor y decirle, doctor, estoy enojada con usted porque creo que usted fue negligente.
O sea, imagínate, o sea, no, la verdad es que, no, o sea, era, así que me armé de valor y lo hice. Pero antes de eso, me fui y me chuteé varios capítulos de La Ley y el Orden para escuchar cómo intervenían los abogados, qué clases de preguntas hacen. Entonces de cuenta que yo planteé mis problemas, mis dudas, las planteé primero y después les hice preguntas. O sea, no preguntas de sí o no, sino preguntas que requieren a fuerzas que la otra persona. Por ejemplo, le planteé eso, doctor, ¿usted sabía que las personas que tienen malformación de Chiari, por su misma situación, tienen problemas del sueño y por lo tanto un estudio del sueño viene sobrando? Obviamente que cuando le hice esa pregunta se emputó. También le dije, doctor, si usted sospechaba que mi problema no era neurológico, mi problema del sueño no era neurológico, sino un problema emocional, psicológico, entonces ¿por qué me ofreció hacerme un estudio del sueño? Entonces hice muchas preguntas de ese tipo y uy no, el doctor se sintió súper ofendido y la verdad es que creo que no pudo sentirse más ofendida que yo. Fue una situación, de hecho grabé todo, lo tengo ahí grabado, la verdad no sé dónde quedó la grabación, pero sé que estaba por ahí en mi drive. Y si algún día venimos les voy a poner ahí la grabación. Entonces, al final me regresaron los 9,000 pesos. Entonces yo me sentí victoriosa porque creo que a veces sí es necesario confrontar a un médico cuando realmente cruzó una raya. Cuando... Porque realmente yo creo que cuando él estuvo conmigo, su prioridad o su interés no es que yo estuviera bien. Yo realmente creo que su principal interés era que hacerme ese estudio y sacarme dinero. Mi ciudad es muy chiquita, después me lo encontré en otra parte y yo me lo encontré yo como psicóloga y él como, como cliente. Y fue muy incómodo. Bueno, el punto es que ya, eso fue con este doctor, ¿no? ¿Qué pasa? Les decía que yo no estaba bien emocionalmente y esta parte de los medicamentos en los que me desanimé del tratamiento, en donde todo el mundo me alentaba a dejarlos y no había nadie más que mi raquítica fuerza de voluntad diciéndome, tú continúa. Entonces el punto es que me desanimé y dejé mi tratamiento de antiepilépticos en noviembre. Cabe destacar que, como les decía, 2021 fue un año muy complicado para mí. Lloré muchísimo, me sentía súper deprimida. Llegó un punto en el que dije, si sigo en este trabajo me voy a morir de tristeza. Todavía no había pensado en el suicidio. Todavía no. Dejo mi tratamiento y aquí es donde empieza realmente el viacrucis. Hubo una situación tan delicada, Sufrí mucho. Sufrí mucho. El punto es que dejé mi tratamiento, entonces mi cerebro se empezó a descompensar, se empezó a desequilibrar. Y yo, que estaba como que netamente deprimida, me empecé a volver más violenta, más iracunda, más irascible. Y en un periodo de 4 meses, o sea, de noviembre a 28 de febrero, yo sentía que si alguien se me cruzaba en la calle y me mirara feo, yo sentía que lo iba a agarrar a golpes. Y también estaba llorando mucho. En ese tiempo sentía mi vida tan miserable que sí pensé en suicidarme. No como... No como de que ya estuviera planeándolo, sino que me puso una fecha. Dije, si yo mi vida no la arreglo para el 2 de julio del 2024, me voy a suicidar. Entonces mi fecha de expiración la determiné, 2 de julio del 2024. Y puse esa fecha porque era estratégica, porque
en ese momento yo no entendía muchas cosas, o sea, mi pensamiento estaba muy confundido, estaba como que muy alterado, no podía dejar mi mente en blanco, o sea, practicaba yoga y al final de la clase te acuestan para que estés como que 100% relajado y, y así, ¿no? Y yo nunca podía relajarme, siempre tenía pensamientos. Nunca tuve problemas para dormir, pero, o sea, ¿saben qué también me pasó? Que mi apetito sexual aumentó, cosa que también me había pasado después de la cirugía, pero que no había captado hasta el día de hoy. El punto es que fue muy raro esta este como cambio en la química de mi cerebro. Y ahorita lo digo bien Dalai, pero créanme que si les digo que yo lloraba como 4 horas al día y era de agarrar la almohada y taparme la cara porque para que nadie escuchara cómo llorara. Porque créanme que lloraba mucho. Realmente lloraba mucho, o sea, yo realmente pensé que mi vida era un fracaso y que era miserable y que no valía la pena estar aquí. Sí me la creí, o sea, ¿para qué decirles que no? Es que es bien difícil ser paciente de por vida. Es difícil porque realmente, como les digo, que estás inmerso en el problema, no puedes ver las cosas con claridad. Y luego si te topas a un médico que no tiene tacto o no tiene inteligencia emocional de decir las cosas y explicarlas, a mí yo siento que me hicieron la vida mucho más complicada. Porque yo estoy mal. O sea, yo sé que estoy mal. Y, y como que esperan que reacciones como si estuvieras bien. No sé, entonces, total, me desconchinflé, se me botó la canica, me empecé a enojar con todos, me enojé horrible con una cajera, le pegué a un niño, fue horrible, sentía que ya no era yo, todo era en mi cabeza, mucho caos. Y entonces decidí, de todo mi desorden mental, en dar un proceso para iniciar la maestría. O sea, yo me empecé a preparar la maestría desde noviembre y en enero se me ocurrió hacerme una evaluación neuropsicológica al fin. Y entre las observaciones la neuropsicóloga me dijo, sabes que tienes que ir a psiquiatría. Y yo le hice caso, ¿no? Porque muy a pesar de que yo estoy muy destanteada o estaba muy destanteada y muy iracunda, yo todavía podía hacer caso. Entonces, como nuevamente mi situación económica no es la mejor de todas, tampoco es la peor, fui a atenderme psiquiátricamente a una dependencia de gobierno que es gratuita, en donde te atienden si no tienes IMSS ni ISSSTE. Y yo me quedé sin IMSS porque renuncié a ese trabajo que odiaba. Y estoy tan feliz de haber renunciado. No me arrepiento en lo más mínimo. No era un mal trabajo y la gente era muy buena. Solo que neta yo no. Yo no. Bueno, el punto es que voy y ahí donde voy, esa dependencia de gobierno gratuita, me encuentro con el mismo psiquiatra que había visto unos meses antes, no sé si un año o dos, no me acuerdo. Y para mi sorpresa fue como, ay, este psiquiatra no puede ser, Diosito, ¿qué quieres conmigo? Total, que yo llego llorando, le cuento todas, o sea, cómo me siento, que estoy muy triste, que ya no quiero vivir, que tengo una fecha de expiración. Y aquí viene la parte más crítica. Mientras escribía y sin voltear a verme y como si estuviéramos hablando del clima, me dice, tienes trastorno bipolar. ¿Qué haces tú
¿qué haces tú cuando vienes de una enfermedad que requiere una intervención quirúrgica, que después te diagnostican epilepsia y para acabarla de rematar te diagnostican un trastorno del estado de ánimo y te dicen que tienes trastorno bipolar? ¿Cómo le haces para asimilar que realmente estás mal? Y yo no sé si ustedes lo sepan, yo no lo sabía, lo intuía, pero, o sea, tener trastorno bipolar es para toda la vida. O sea, se requiere medicamento siempre. Y eso no me pesaba tanto porque yo estaba con la epilepsia y yo como que ya me había hecho la idea de que iba a tomar tratamiento para siempre. Lo que quiero decir aquí es que me afectó muchísimo que mi médico me lo dijera de esa manera. Me afectó mucho. Entonces yo reaccioné mal con el médico. Yo, en ese momento no, a la siguiente cita, yo tomé una actitud muy negativa, pero tampoco quiero juzgarme a mí misma, pues, porque estaba mal de la cabeza, ¿sabes? Es muy difícil no echarte la culpa por completo. Yo soy de las personas que tienden a tomar todas las responsabilidades y tragármelas yo sola sin tener una sola compasión conmigo. Entonces, yo me puse en una actitud horrible. Hice todo lo que no se tiene que hacer ni decir con un médico. O sea, literalmente todo. Le dije que no confiaba en él. Le hice entender que no me parecía que estaba siendo objetivo conmigo. Le dije, lo regañé por decirme en una consulta. Me dijo, yo no tengo por qué decirte nada. Y en la siguiente consulta le dije que no me había gustado eso y lo regañé. También me reía de él, no, o sea, no de él, pues, pero es que a veces me decía unas cosas que yo las consideraba tan absurdas que me reía. Entonces, pero parecía que me estaba riendo de él. Entonces, me reí de él. Y todo lo que no deberías de hacer, yo lo hice. O sea, le falté el respeto, le alcé la voz, o sea, todo. Y, y hace cuenta que mi duda existencial era, pues, que me explicara, ¿no? Cómo es que yo tenía trastorno bipolar, pues. O sea, porque si tú buscas en internet algunas cosas, o sea, como que a mí no me cuadraban. Pero obviamente yo no soy experta. Así que necesito que un experto me explique. Bueno, es hora de que eso fue en marzo 1. Estamos hoy aquí. ¿Qué día es hoy? No sé. 25, 26, 27 de junio. 29. Ay, no sé. No sé en qué día vivo. Bueno, el punto es que he tenido una lucha de poder con el doctor. Horrible. Horrible, horrible, horrible. Y se los digo esto porque a lo mejor a ustedes también les ha pasado que toman una actitud ante un doctor y normalmente lo que pasa es que pues si un doctor nomás no, pues vas y te vas con otro, buscas una segunda opinión. Pero yo como estaba en esa dependencia no tenía como que muchas opciones. Entonces a fuerzas tenía que estar con él. Y también yo sabía, o yo creo, o a lo mejor me daba miedo que si fuera con otro se iba a reafirmar el diagnóstico y pues todavía no estaba segura, no estaba lista para escuchar algo así. Entonces ahí estuve. El punto es que fue muy difícil para mí y ha sido muy muy difícil para mí todo esto. Más que nada, no me molesta tener trastorno bipolar, es como, ok, me molesta no entender mi enfermedad. Me molesta porque, les digo, ustedes buscan en internet y lo que aparece en internet no se parece ni de cerca a como yo experimenté las cosas. O sea, ni de cerca. ¿Sabes qué es? Ni de cerca ni de cerca. Entonces, el que yo no pueda hablar con mi doctor y me pueda decir las cosas con calma y con tacto, porque creo que lo que le faltó a mi doctor es
es tacto, porque, o sea, si ustedes lo vieran, es frío, frío. Y, y cuando, por lo menos yo soy una persona que es 90% corazón, 10% cerebro, necesito que a veces me hablen en una situación cuando estoy en crisis, que me hablen claro, que me hablen para explicarme, para tranquilizarme, porque obviamente en mi estado mental es imposible que yo me pudiera regular sola, cosa que nunca pasó. Entonces no le quiero echar la culpa a él, no quiero echar la culpa a mí, y creo que fue una interacción de las cosas, pero el punto es que quien está sufriendo aquí soy yo. Y creo que hace mucho yo les grabé un video en el que decía que yo no quería llorar y que no quería mostrarles un video de gente llorando porque ustedes ya sufren mucho, pero creo que este video lo hice para mostrarles que después de la cirugía no todo no todo el aspecto del Chiari es físico, no solamente es dolor físico, no es solamente tengo problema motor, no puedo mover las piernas o me duele la cabeza, no todo es la parte física, porque la cirugía a mí sí me ayudó muchísimo y no me arrepiento de haberme operado. Lo que pasa es que a mí nadie me dijo que después de la cirugía podían botar muchas otras cosas. A mí nadie me dijo eso. Y nadie me mentalizó para tener un trastorno mental. O sea, nadie me mentalizó para vivir una depresión, nadie me mentalizó para tener epilepsia, a mí nadie me mentalizó para tener trastorno bipolar. O sea, todo lo he ido asimilando como puedo. Entonces, el diagnóstico de Chiari para mí no fue difícil, porque yo sabía que tenían solución. O sea, te operan y quedas en teoría mejor que como estás. Pero para estas cosas yo nunca me mentalicé. O sea, yo estudié psicología y los vi, pero nunca piensas, esto puede ser para mí. Y el caso es que, ay, ando toda mucosa. Ay, me voy a limpiar con una blusa. El caso es que yo creo que lo importante en este video, lo que quiero recalcar, es la salud mental. Muy probablemente físicamente vas a mejorar. Vas a mejorar y te vas a sentir muy bien. Sin embargo, pasa que a pesar de ver las mejorías, como que una parte tuya, una parte mía, mental, no podía avanzar porque estaba deprimida. Y al parecer ni siquiera era eso, a lo mejor era mi trastorno bipolar. O sea, ¿cómo les explico? Me puse a leer en internet otra vez yo, pero esta vez me puse a buscar. De hecho, ya llevo meses con esta búsqueda y, y esto va a ser idea para otro video, pero les voy adelantando. La formación de Chiari, ay, yo no sé, yo le digo Chiari, ahí como me salga del alma. La formación de Chiari normalmente le atribuyen como que puros síntomas físicos. Y normalmente es como que, está deprimido, tiene Chiari y está deprimido. Como si la depresión fuera punto y aparte o consecuencia de cómo te duele todo, de cómo estás sufriendo, cómo tu vida cambió, pum, te deprimes. Pero ¿qué creen que encontré? Que no es así. Que la misma situación del Chiari, como tiene afectado el cerebelo, o sea, han descubierto que el cerebelo tiene implicaciones en aspectos cognitivos y aspectos emocionales. Entonces, muy probablemente, a pesar de que te operen, como tu cerebelo no está donde debe de estar, o sea, no, lo estoy diciendo mal. Probablemente si tú no estás operado y estás deprimido,
y tú ves que tu vida no es tan mala, o sea, si tú analizas así como objetivamente, más allá de cómo te sientas, sino que si tú ves los hechos y llegas a la conclusión de que tu vida no es mala, sino al contrario es neutra o es buena, y sin embargo estás deprimido, muy probablemente se deba a eso, a que el cerebro tiene implicaciones emocionales y nadie nos lo dijo, porque créanme que no todos los médicos lo saben. Estas implicaciones cognitivas y emocionales es un síndrome que se llama síndrome afectivo cognitivo cerebeloso. Esa onda existe y no todos los médicos saben que existe. Obviamente tienes que cumplir como que ciertos criterios diagnósticos para poder hacerlo. Y yo me di a la tarea de averiguar si ese síndrome también podía aparecer para personas que tienen malformación de Chiari, y sí, encontré toda una tesis doctoral que hablaba de eso. Entonces, el punto es que si tú no estás operado y estás deprimido, muy probablemente se deba a eso. Y de que es parte de tu enfermedad y por lo tanto lo tienes que tratar. Y no se va, y créanme, cuando digo que tienen que tratar, no va a ser solamente psicológicamente, sino farmacológicamente hablando, porque es porque hay algo mal en tu cerebro, o sea, ya no es actitud, no es fuerza de voluntad, no es eso, simplemente tu cerebro está incapacitado para sentir como antes sentía. Entonces y también esta parte del Chiari no solamente te deprime, sino que también genera un cuadro de ansioso, y a veces, y por lo mismo es ansioso depresivo. Y así, en mi caso, como a mí me operaron, no sé si aplique esta parte afectiva. Yo lo dudo. Sin embargo, en esta tesis doctoral comentaron que los síntomas de este síndrome permanecían a pesar de estar operados, pero no especificaron cuánto tiempo después de la cirugía permanecían esos síntomas. No sé si ese sea mi caso. Según yo, en mi familia no hay evidencia de trastorno bipolar, o sea que nadie normalmente tiene un factor hereditario. Y también, por lo que he llegado a investigar, el trastorno bipolar se desarrolla después de situaciones de mucho estrés. Y pues la cirugía fue un momento de estrés, pudiera ser que de ahí. El punto es que no he estado bien. Sin embargo, el tratamiento que estoy llevando ahora con el psiquiatra me está funcionando. Creo que por eso me atreví a hacer este video, porque como les digo, yo no quería, o yo no soy de la idea de subir videos sin yo haber resuelto algo. Y con el tratamiento con el psiquiatra yo sí sentí que resolví algo. Yo sentí que lo que resolví es aceptar que no estoy bien, que mi salud mental ha estado pendiendo de un hilo, ponle tú 2 o 3 hilos, pero que no debía no debía sentir vergüenza ni culpa, porque mucho de lo que me pasa no está en mis manos. De lo que yo siento y cómo vivo no está en mis manos. Lo que sí está en mis manos es ir con un profesional que me dé tratamiento de medicamento, e ir con el profesional, con el psicólogo, para que me ayude a mí a regular mis emociones. Y siento que este aprendizaje ha sido grandísimo para mí, porque yo sentía que tenía una losa, una gran responsabilidad con ustedes y obviamente conmigo, pero también con ustedes. Yo no les quiero mostrar como que la vida está mal o después de la cirugía, sino que es así como yo lo viví, así fue mi desarrollo. Pero desarrolles o no trastorno bipolar como yo, o desarrolles otras enfermedades, o a lo mejor y quedas perfecto y no desarrollas nada después de la cirugía y estás como nunca. Lo que quiero transmitir es que no quieran resolver todo solos. Vayan con un profesional. Cuando les diga el médico, señora, usted tiene depresión, señora, usted tenga ansiedad, no desestimen eso a la primera.
recuerden esto, que cuando uno está inmerso en el problema, no logra ver todas las partes con claridad, entonces no puede tomar buenas decisiones. Pero a veces una persona externa, puesto que no está dentro del problema, las ve claramente. Entonces aquel médico, todo ñengo, insensible y grosero, puede que tenga razón. Yo sé que es muy difícil para nosotros aceptar eso, es dificilísimo porque estamos acostumbrados a que los médicos se equivoquen, o por lo menos a mí me pasó así, como me tardaron en diagnosticar, no tanto como a otros, pero como todos los médicos con los que iba me decían, es que tienes ansiedad, tienes depresión, y luego descubrir que no tenías ni ansiedad ni depresión, sino que tenías un problema neurológico que requiere una cirugía, te acostumbras a que los médicos se equivoquen contigo. Te acostumbras a estar a la expectativa de que no vaya a ser que se equivoquen otra vez. Pero creo que lo peor ya pasó. Creo que lo peor ya pasó. El que te diagnostiquen, el que te digan que te van a operar. Eso creo que es lo peor. Y ya pasó. Entonces lo que queda es aceptar la humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad y abrazarla. Y aceptar que a veces las cosas, oye, sí requieres apoyo y muy probablemente ese médico grosero, insensible tenga razón. Entonces, no hay que desestimar esos diagnósticos que nos dicen así. No creamos que nos están tirando a locos, aunque muchos médicos sí lo utilizan en ese aspecto, sí lo pueden utilizar de manera despectiva. La realidad es que es una enfermedad estar deprimido y estar ansioso. Entonces, como es una enfermedad, necesitas tratamiento. Y ya siento que estoy divagando. Creo que ya estoy divagando. Bueno, para finalizar, tengo que hablar con el psiquiatra. Ya me siento mejor, ya estoy viendo las cosas con más claridad y es como que veo lo que hice y no me gusta lo que hice. Entonces le voy a pedir una disculpa al psiquiatra. No creo que el psiquiatra me quiera hablar bien. No creo que vaya a responder mis miles de dudas. Pero me voy a quedar con el hecho de que el tratamiento funciona. Y si eso es lo que ahora la vida me ofrece, un psiquiatra no le importa en sí este trato entre nosotros dos, pero que sin embargo está haciendo bien su trabajo al darme el medicamento adecuado en la dosis adecuada, por ahora lo tomo. Ya después si consigo otra opción me voy a la otra. Pero a ver, como que recapitulando, haciendo un breve resumen, estás vulnerable, no solamente porque tu vida cambió y estás deprimido o ansioso por eso, sino porque realmente la malformación de Chiari tiene implicaciones cognitivas y afectivas que están desarrollando ese cuadro. Entonces, por lo tanto, necesitas a fuerzas un tratamiento psiquiátrico para atacar esas partes. También entender que darnos cuenta que la peor parte ya pasó, o sea, los años de buscar un diagnóstico, los años de incertidumbre, de dolor, quedaron atrás en el momento en el que ya te diagnosticaron y que es momento de relajarnos tantito y darnos cuenta de que, diablo, si hemos sufrido un chingo, sí la hemos batallado mucho, pero que ya es momento de descansar, de dejar tantito, de aflojar, de bajarle al estrés y decir, sí es cierto, ya estoy, no estoy bien, pero ya al menos ya tengo un nombre en mi enfermedad, ya sé cómo voy a proceder. Y trabajar esta parte de lo emocional y lo cognitivo, porque yo siempre voy a hablar de lo emocional y lo cognitivo, siempre. Lo emocional y lo cognitivo, creo que ya lo dijo muchas veces, y creo que eso sería como que el resumen. Y la otra es entender a los doctores. Ellos no tienen, me imagino yo, una clase que les diga cómo hablar con pacientes como yo, que venimos mal del coco y que no por estar mal yo del coco me tienen que dar por el lado. Eso es otro tema, ¿no? Pero entender de que ellos no saben
o quizás en mi mente excusarlos al pensar que no saben cómo hablar y que no tienen habilidades sociales. Eso me permite a mí misma no tenerles tanto coraje, porque si pienso que son negligentes o si son abusivos o si son indiferentes, me molesta. Y como yo ya tengo tengo suficientes problemas, lo mejor para mí es pensar que simplemente no saben cómo hacerlo. Y eso a mí me trae paz. Entonces te lo comparto. Espero te sirva. Y bueno, creo que eso sí. Oficialmente es todo. Vendré en otra ocasión explicándoles el síndrome afectivo cognitivo cerebeloso. Si les interesa, pueden ponérmelo en los comentarios. Y si no, no pasa nada. Creo que es todo por hoy. Vamos a ponerle detener al video. Y es todo. Los aprecio, cuídense.